Creo que todos sabemos, mis hermanos, que las tribus de Israel eran 12 y por lo tanto el reino de Israel tenía que estar unificado como lo estuvo bajo Saúl y después bajo David y después bajo el hijo de David llamado Salomón. Pero las cosas no salieron bien. Y es aquí donde entra esa extraña relación que hay entre el pecado y el plan de Dios. Es un tema difícil, pero no lo vamos a esquivar. Esa extraña relación que hay entre el pecado y el plan de Dios. ¿De qué pecado hablamos aquí? Pues bueno, si hemos estado atentos a las lecturas, sobre todo la primera lectura de estos últimos días, pues nos encontramos que el pueblo de Israel no fue un pueblo de pura santidad, inocencia y servicio a Dios. Más bien lo que encontramos es que David, por ejemplo, pues introdujo violencia en la casa real. Violencia a través de adulterio, a través de traición, asesinato. Y el profeta Natán, tal vez te acuerdes, esto es por allá a la altura del primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulos 12, 13, el profeta Natán le dice, mira, Dios te perdona, pero las consecuencias de tu pecado siguen rodando. Dios te perdona porque tú estás arrepentido. Y en la Biblia tenemos un salmo, que es el Salmo 51, que nos muestra el arrepentimiento de David y que nos muestra pues cómo él realmente quiere volver a Dios. Es ese salmo famoso que empieza con las palabras, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es un salmo precioso de arrepentimiento y Natán le dice, sí, Dios te perdona, pero hay consecuencias. Y una de las consecuencias que le anuncia Natán es que la violencia no se apartará de tu casa. De hecho, el mismo David tuvo que sufrir ya una especie de guerra civil, porque uno de sus hijos, llamado Absalón, pues entró en guerra contra el mismo David y fue una cosa espantosa. Luego Absalón terminó su vida de un modo tristísimo, en fin. Pero después de David, entonces viene Salomón, y Salomón también tiene su propia carga de pecado. Salomón, por cierto, era hijo de esta mujer con la que David adulteró. Esa mujer se llamaba Betsabé. Pero bueno, no vamos a decir que se transmitió la maldad de David a Salomón. Salomón tuvo su propia carga de pecado, la cual nos la cuenta la Biblia, porque la Biblia no disimula el pecado. Eso también lo hemos comentado otras veces. Entonces, pues efectivamente, Salomón, quiero decir, pues rodeó su vida de lujos y atención, rodeó su vida de lujos a costa de los impuestos, a costa del dinero del pueblo. Esto es muy delicado, porque no es solamente que él llevara una vida de placeres, sino que su vida de placer era alimentada por las privaciones y muchas veces por el dinero injustamente requerido del pueblo de Israel. Ahí se fue gestando un resentimiento, como conoces esas ollas, ¿no? Las ollas a presión. Pues ahí se fue gestando una presión, ahí se fue acumulando un descontento que tendría que explotar en algún momento. Y luego viene el hijo de Salomón, un muchachito criado entre placeres, acostumbrado a darse gusto en todo. Lo llamaríamos, tal vez en este país lo llamaríamos un hijo de papi. En otros lugares tal vez se utilizaría la expresión un playboy, ese tipo de jovencito arrogante que no ha sabido nunca lo que es realmente esforzarse, trabajar, que solo piensa en sí mismo y en sus ventajas. Entonces fíjate cómo hay una cadena de pecados que ha acompañado toda la realeza, porque es que Saúl, el primero de los reyes, del que no he hablado hoy, pues ese también tuvo su propia carga de pecado y fue descartado por Dios, básicamente por desobediencia radical frente a Dios. Entonces hay toda una cadena de pecados y cuando llegamos a Roboam, pues la situación es realmente insostenible. Al mismo tiempo aparece otro pecado en otra persona. Ese otro personaje aparece en la primera lectura de hoy. Ese otro personaje se llamaba Jeroboam. Y Jeroboam
es un hombre oportunista, es un hombre ambicioso y seguramente codicioso. Entonces Jeroboam, con su oportunismo, con su astucia y con su ambición, se da cuenta que están dadas las circunstancias para un zarpazo que él quería dar. Lo asombroso es que ese zarpazo de alguna manera entra en el plan de Dios. Eso es lo asombroso. ¿Cuál fue el zarpazo? Pues que Jeroboam lo que hizo fue capitalizar el descontento de la gente, esa gente que estaba cansada de los ridículos y excesivos impuestos de Salomón, y luego de la arrogancia con la que empezó su reinado Roboam. Estaban cansados de eso y este hombre muy astuto se dio cuenta, la gente está descontenta, yo sé cómo le manejo ese descontento, y es lo que se ha venido haciendo en la historia de la humanidad. Tú y yo conocemos políticos que también utilizan ese lenguaje, eso se ha llamado populismo. ¿Te suena familiar? El populismo es eso, ¿no? El populismo es capitalizar el descontento de la gente para decirles, mire, yo sí voy a ser distinto, yo voy a hacer las cosas de otra manera, conmigo ustedes van a tener otra experiencia diferente, llegó la hora del pueblo, llegó la hora de la justicia, llegó la hora. Eso existe desde los tiempos de Salomón, que es más o menos 900 años antes de Cristo, es decir, son estrategias, podríamos decir, tan antiguas como la humanidad. Lo sorprendente aquí, y es a donde yo quiero llegar, es que está el pecado de Saúl, el pecado de David, el pecado de Salomón, el pecado horrible y fastidioso de Roboam, está la codicia, la ambición y el oportunismo de Jeroboam, y sin embargo un profeta llamado Ahías, un profeta que venía de parte de Dios, le dice a Jeroboam, pues tú te vas a quedar con lo que tú quieres. Y ahí es donde uno se queda un poco extrañado, pienso yo. Uno se queda extrañado porque uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Que parece que Dios está aprobando las consecuencias del pecado. Pues trato de explicarlo en un minuto. Mira, muchas veces la única manera de salir del pecado es experimentando las consecuencias del pecado. Piensa, por ejemplo, en un papá que tiene un hijo irresponsable. Es un hijo que está estudiando en la universidad, pero nunca saca tiempo para hacer sus trabajos. Y el papá, para que el hijo no sufra, le paga a alguien para que le haga los trabajos al hijo, para que el hijo no sufra, para que el hijo nunca reciba las consecuencias de lo malo que está haciendo. ¿Tú crees que eso sería conveniente? ¿Tú crees que eso sería ser un buen padre? Muchas veces, ser un buen papá significa, hijo, experimenta tú las consecuencias de lo que tú mismo has producido. Y eso es lo que va a suceder en el pueblo de Israel. Y muchas veces Dios, para nuestra conversión, nos permite experimentar la amargura, el sabor amargo de las consecuencias de lo malo que hemos hecho. Y por supuesto que eso no es agradable, pero sabes una cosa, al final hace bien. Y es así como, aunque parezca extraño, el pecado no toma por sorpresa a Dios, y más bien Dios sabe cómo capitalizar el pecado para que de un modo nuevo y distinto nos conduzca al arrepentimiento y nos conduzca finalmente hacia Él. Es parte de la sabiduría divina, es parte de la grandeza de su providencia. Que la gloria sea para Él y que nosotros aprendamos la lección.